Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 34 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy arrancando semana en horario especial porque esta semana tenemos cambios de horario producto de la transmisión del fútbol nacional. Hoy hay un partido pendiente de la jornada de ayer y por eso Matices irá desde ya hasta la 1:45 de la tarde para entregarle a nuestros compañeros de deportes. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hacer un programa de análisis legislativo. Están pasando cosas que a veces nos pueden parecer un poco aburridas, pueden ser muy técnicas para analizarlas y a veces uno está cansado realmente de la política, pero son temas que necesariamente tienen que ver con nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un cambio recientemente en los periodos de las agendas en la Asamblea Legislativa que es muy importante. La parte que maneja el Poder Ejecutivo, que se llama agendas extraordinarias, la parte que maneja el Poder Legislativo, que se llama agendas ordinarias, pero además hay otro cambio que le llaman los diputados la guillotina legislativa, que es el tiempo que puede durar un proyecto sin votarse. Ya hay dos proyectos de la agenda del Fondo Monetario Internacional que se les agotó el tiempo, los diputados tienen que tomar una decisión y hay dos que se van a vencer, hay uno que se vence mañana y otro que se vence la otra semana. Y en medio de esto sale el presidente la semana pasada y le dice a Liberación Nacional, ¿saben qué? Es que ustedes no tienen, se les olvidó la convicción de gobernar, y sale después la jefa de fracción de Liberación Nacional a pelearse con el presidente. Entonces el presidente está peleado con Liberación, está peleado con el PUS, que bueno, va a México al CELAC y hace todo lo contrario a lo que Costa Rica debería de hacer en un órgano internacional, sin condenar lo que pasa en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en El Salvador. Y bueno, lo cierto es que la otra semana viene el fondo, a ver cómo avanzamos, y aquí todo el mundo está peleado. Y como todo el mundo está peleado, yo le pedí a dos personas que respeto y admiro muchísimo, que pasaron por la Asamblea Legislativa. En el caso de una de ellas, pasó también por el Ministerio de la Presidencia. Voy a presentarla primero, doña Ervina Contreras, expresidenta de la Asamblea Legislativa, ex ministra de la Presidencia. Doña Ervina, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Muy bien, Randall, muchas gracias por la invitación y por la paciencia de los que nos van a escuchar en estos temas que, como usted dice, son aburridos, pero muy importantes para el país. Son aburridos, pero le aseguro que los vamos a hacer interesantes. Ese es el reto de hoy. Don Alex Ibaja, ex jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, analista legislativo muy cercano a Noticia Monumental desde hace muchos años. Don Alex, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, don Randall, buenas tardes, doña Rina, buenas tardes a la audiencia de Matices. Un verdadero gusto compartir hoy con la primera mujer que ocupó el cargo de ministra de la Presidencia. Tal vez algunos, los más jóvenes, no recuerden ese hecho histórico, pero precisamente, don Randall, hablando usted de Asamblea Legislativa, en la primera conformación multipartidista del Parlamento costarricense, en el periodo 2002-2006, el señor presidente de la República de aquel entonces, el señor Abel Pacheco, toma una decisión que a mí me parece acertada, histórica, que esperemos que, bueno, ya hoy tenemos otra ministra de la Presidencia y ya se acabó aquel tabú que rompió doña Rina de que ese era un cargo que no. Pero a principios de este siglo, en el 2002, doña Rina hizo ese cambio y me parece que no puedo compartir con ella sin mencionarlo y compartirlo con nuestra audiencia. Gracias. Claro, pero además es la segunda mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa en Costa Rica. Realmente yo le agradezco mucho a doña Rina, porque está fuera del país. Doña Rina me hizo el favor de conectarse.
pero bueno, realmente es un honor verla esta tarde. Ayer cuando la invité a Matices, me dijo una frase, perdón que la cite, fue una conversación por fuera, pero una cosa es que me dijo, es que usted no se puede pelear con todo mundo. Doña Rina, uno no se puede pelear con todo mundo, menos en esos puestos, tiene que tener cabeza fría, doña Rina. Así es, Randall. Y eso tenemos que aprenderlo. La vida nos lo enseña, pero la política nos lo enseña más. Nosotros compartimos con Alex 4 años muy fructíferos en la Asamblea Legislativa. Él un excelente jefe de fracción y además un excelente compañero, buscando siempre construir esos puentes y construir esos lazos. Y si retrocedemos un poquito, nos tocó el combo del ICE y nos tocó construir mucho después de ese combo del ICE. Si el presidente hubiera tirado la toalla después del combo del ICE, se hubieran quedado muchas cosas sin hacer. Y sin embargo, el presidente de ese momento asumió, empezó a reunirse con todas las fracciones, con todas las fuerzas políticas, con los presidentes de los partidos, con la ciudadanía, y logramos mucho, avanzar mucho después de eso. Sí, indudablemente. Yo tengo la impresión, don Alex, a mí siempre me gusta entrevistar a los presidentes cuando van de salida. Bueno, digo, me gusta cuando van de entrada, pero también cuando van de salida, porque tiene una característica particular. Cuando van de salida, como que se despreocupan un poco, ¿verdad? Como que tiran la toalla y dicen un montón de cosas. De hecho, hay una frase famosa del último día presidencial de Luis Guillermo Solís, aquí en Monumental, que vino a la cabina y recuerdo que le dije, ¿usted qué le dice a la gente que votó por usted y sale decepcionada? Y me dijo, que piensen el voto mejor la próxima vez. Así dijo, y esa frase le dio vuelta un montón de meses a todo lado. Pero con don Carlos no tengo que esperar mucho. Yo tengo la impresión, don Alex, de que ya, digamos, está como muy liberado, dice cosas que puede ser que tenga o no tenga razón. Lo cierto es que genera una crispación muy fuerte con la oposición, porque esto que dijo de Liberación Nacional... ya había dicho algo del PAC en campaña, que es que solo que se metieran a ver las finanzas de otros partidos, es decir, como que anda muy liviano el presidente, no sé si es su impresión, don Alex, también a la hora de brindar declaraciones. Don Raúl, usted lo señaló 2021-2022. Esta es la legislatura que por primera vez implementa la reforma constitucional que varía el orden de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Un poquito para poner contexto respecto a la manifestación del señor presidente de la República. El señor presidente de la República se prepara con su gabinete a administrar su último periodo de sesiones extraordinarias, que se constituyen en los meses de noviembre, diciembre y enero. Ya no más, después del último de enero, ya la administración Alvarado se quedará sin posibilidad de administrar la agenda. Y le va a tocar administrar la agenda legislativa en plena campaña. En los 3 meses de más intensidad política. Y bueno, el de enero va a ser interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que él va a mantener a la Asamblea trabajando. Hay muchos partidos actualmente representados en la Asamblea Legislativa que tienen altas expectativas para con las elecciones del 6 de febrero y la Asamblea Legislativa se convertirá ahora más que nunca, ahora va a ser más relevante la Asamblea Legislativa en la campaña política por estas circunstancias. Y él creo que hace el primer movimiento. Él, si esto fuera un juego de ajedrez, don Alex, don Alex, perdón que lo interrumpa, son las 12:43. Y es que es el primero a la fracción de mayor número. Don Alex, ¿usted me escucha ahí? Sí, le escucho bien. Perdone que lo interrumpa, es que se le está yendo la conexión en algún momento.
Entonces no le oímos una partecita. Vamos a revisar el internet. Sí, señor. Si quiere, voy a hablar un segundo con doña Rina del mismo tema mientras usted cambia de red, creo que es. Y seguimos, doña Rina, pero digamos, a mí me llama la atención. Realmente yo percibo al presidente mucho más despreocupado a la hora de brindar declaraciones, doña Rina. Tenemos un problema. El último año en Casa Presidencial es el año más solo, en el que el presidente se encuentra más solo. Él no ha tenido un equipo alrededor de él que venga de un partido sólido. Él no ha tenido un buen equipo de gabinete, ha sido muy inestable. Entonces él ha tenido que apechugar con lo bueno y lo menos bueno que ha pasado en estos años. Entonces, si él no busca sus aliados, si él no se reúne con esos 22, 24 candidatos presidenciales en el centro de convenciones, si quiere, por la pandemia, y les explica por qué necesita esos proyectos, si él no pone a su ministro de Hacienda y a su viceministro de Ingresos en las sesiones de hacendarios, a la par de ellos, sin tener que ver con el Poder Legislativo, pero sí razonando cada moción que los diputados presentan, razonando cómo esas mociones van a alterar el funcionamiento económico de nuestro país, y no se los hace ver en ese momento, entonces caemos en el problema de que dictaminan un proyecto y tienen que mandar un proyecto sustituto, en lugar de irlo corrigiendo de una vez en el transcurso de que se le da al proyecto, ¿verdad? En el trámite. Entonces estamos en una pérdida de tiempo porque damos un paso para adelante y dos para atrás, pero cuando el Ejecutivo se toma todo su tiempo para analizar un proyecto y manda un texto sustitutivo y le da una semana a la Asamblea para aprobarlo, y en medio de pleitos, la verdad que no va a lograr mucho. Sí, eso es preocupante por la agenda del país, don Alex. Creo que ya lo tenemos con mejor conexión, porque usted nos explicaba porque usted nos explicaba que el cambio en el orden de las agendas incide para usted directamente en este tema, don Alex. Sí, incide mucho. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Hoy se espera la llegada, si no es que ya se encuentra en la Secretaría del Directorio, del voto integral sobre la Ley Marco de Empleo Público. Él sabe que la Ley Marco de Empleo Público tiene apoyo suficiente, es de interés de la bancada de mayor número, es de interés del Partido Unidad Social Cristiana, es de interés del Partido Restauración Nacional, y me parece que también es interés del Partido Nueva República. Ya la Asamblea, si se compenetra en el trámite del voto de la Sala Constitucional, va a mantenerse ocupado en estos 40 días que quedan de sesiones ordinarias. Y se va a esperar un debate en el plenario para darle primero y segundo debate a este proyecto de ley intenso, porque ya cada bancada va a tratar de exponer su posición ideológica, su forma de pensar respecto a el empleo en el sector público. Entonces, él tiene que ir preparando su agenda de extraordinarias. El presupuesto de la República lo va a esperar el 1 de noviembre en su trámite de primer debate. Recordemos, y es importante que recordárselo a nuestra audiencia, que por primera vez en la historia vamos a tramitar el presupuesto ordinario del año siguiente en sesiones extraordinarias. Arranca las sesiones extraordinarias el 1 de noviembre, inicia la discusión del presupuesto. Un presupuesto que en esta oportunidad va a ser distinta a otras. Voy a tratar espero no equivocarme en el pronóstico, pero la oposición no está muy interesada en hacer muy larga la discusión del presupuesto. La oposición va a estar interesada en dejarle claramente marcada la cancha a los 4 meses de gobierno que le quedan a esta administración en el 2022. Va a ser muy riguroso con todo lo relativo a la regla fiscal, con todo lo relativo a la contención del gasto,
y procurará marcar señales para el 2022. En ese contexto, parece difícil, don Randall y doña Rina, parece muy difícil que de aquí al 6 de febrero, que son las elecciones, el Poder Ejecutivo tenga espacio para proyectos de ley que pretendan aumentar la carga fiscal. Y ahí me parece que es donde el señor presidente, leyendo ese contexto, ese entorno, manda un dardo. ¿Manda un dardo a quién? A quien hoy, coyunturalmente, tiene 17 legisladores en el Parlamento y está encabezando las encuestas. ¿Para qué? Para moverlo. A propósito de la visita que viene de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, ¿qué le va a decir el gobierno? Mire, ya este es un año que no les ha ido mal con la contención del gasto, ya estamos tramitando su versión definitiva de la Ley Marco de Empleo Público, que ha sido un instrumento valioso en la reducción de gasto, y no puedo avanzar más porque, mire, no tengo colaboración, ayúdenme a sensibilizar a las fuerzas políticas para que continuemos con proyectos. Vean los proyectos que están generando polémica, los que se vencen, don Randall, todos tienen impuestos, todos tienen aumento de la carga fiscal. Claro, y sobre todo cuando hay una discusión, y en el gobierno de don Abel hubo varias discusiones, doña Rina nos traía varias a colación, hubo varias discusiones que crispaban los ánimos, ¿verdad? El país no se puede detener. O sea, es decir, yo aquí, por ejemplo, en la redacción, a veces hemos tenido discusiones fuertes, problemas fuertes, incluso dolores fuertes. Me acuerdo una vez hace muchos años que un compañero en la radio falleció justo 5 minutos antes de arrancar la edición. Y había que hacer una edición de noticias. Digo, aquí extrapolándolo chiquitico, doña Rina, pero en grande usted tiene que seguir gobernando y seguir administrando el país pese a las diferencias que pueda tener en proyectos que crispen la sensibilidad social o política, doña Rina. Así es, y como bien lo dice Alex, avancemos en la parte de los proyectos del Fondo Monetario que no tienen que ver con los impuestos, avancemos en los demás para demostrarle al país que el gobierno de verdad tiene el propósito de disminuir el gasto, de hacerlo más eficiente y no cargarle al pueblo más impuestos, que es la forma más fácil de que le entren plata a las arcas del Estado. Claro, pero por ejemplo, ¿cuál vería usted que fue diputada, vamos a ver, usted fue diputada 98-2002 y ministra 2002-2006, ¿verdad, doña Rina? Sí, señor. Okay. Ministra fui, sí, en ese periodo, pero estuve como año y medio nada más. Sí, pero en ese gobierno. Es que sí, lo que quería en ese gobierno, era, sí, usted era diputado oficialista y ministra de Presidencia, ¿ok? Sí. Pero ¿qué espera uno de una oposición responsable, doña Rina? Fíjese que yo sí quisiera mencionar, me ha parecido que esta asamblea ha tratado de ayudarle al gobierno. Yo quisiera que terminen con esa intención. Desgraciadamente no podemos apartarnos del contexto político y estamos viviendo un momento en donde hay elecciones internas en cada partido y hay diputados que están representando fuerzas diferentes dentro de cada partido. Entonces hay resentimientos dentro de cada fracción porque unos ganaron y otros no, y entonces ya yo no le voy a ayudar a la presidenta de la Asamblea siendo de la misma fracción porque en la Asamblea Nacional, se lo estoy poniendo figurativamente, no diciendo que esto ha pasado, pero porque en la Asamblea Nacional ella no me apoyó a mí. O en la unidad, no, ya yo mejor no hago bloque con el gobierno porque esto se nos va a revertir a nosotros, y lo mismo con el PAC, que ahora no es de Carlos Alvarado, sino que son diferentes, dicen, ya yo no sé cuántas corrientes hay en el PAC. Pero entonces se está dando esa interferencia, ¿verdad? De lo que es dentro de cada partido
las decisiones políticas que están tomando las asambleas de los partidos. Por otro lado, se está dando la coyuntura de las elecciones nacionales, entonces los partidos empiezan a deslindarse del gobierno. Pero yo sí quisiera pedirles que sigan con la actitud que tuvieron estos primeros años, por lo menos en esta parte tan importante, para que el país quede listo, porque no puede ser que el próximo presidente, sea quien sea, reciba las cenizas, ya ni siquiera las brasas, reciba las cenizas de un país que no merece pasar por ese hueco para resurgir. Nosotros tenemos que, el gobierno tiene que entregar un país rescatable en donde el nuevo presidente pueda ejercer y arrancar un nuevo gobierno ya con un equipo responsable, con un equipo de gobierno fuerte, un equipo de gente preparada. En fin, yo diría que ya no podemos seguir improvisando. Yo quisiera recordarle a la audiencia con fines educativos que el convenio con el Fondo Monetario Internacional ya está aprobado. Es que aquí hay alguna gente diciendo, es que no aprobemos el convenio. Ya está aprobado, el convenio está aprobado. El detalle es que hay proyectos a los que se comprometió el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional. Depende en qué momento escuchemos nosotros a las autoridades hablar, podemos tener una diferencia de criterio con esto, ¿verdad? A veces le dicen a uno, no, nosotros no nos comprometimos a proyectos en específico, sino a números, ¿verdad? Es decir, cuánto reducimos de gasto, cuánto aumentamos de ingreso, pero bajo nuestra receta, ¿okay? Y a veces le dicen que no, que si hay un compromiso, digamos, por proyectos en particular. Lo cierto, don Alex, y quería pedirle, por favor, que nos explicara, es que aunque el convenio está aprobado, los proyectos a los que nos comprometimos están pendientes. Y existe este cambio que realmente yo creo que ha pasado muy desapercibido para el resto de la población, que es este tema de la guillotina legislativa. Es decir, que si usted no decide o no dictamina, tiene un plazo en específico para votar sin discutir las mociones, don Alex, ¿y eso qué genera? Sí, bueno, vamos a ver. Aquí lo primero es que está claro que algunos proyectos que se les vence el plazo para dictaminar en comisión, no para tramitarlos en plenario, es para dictaminar en comisión. Lo que se ha denominado la guillotina en comisión. Ahora, en las comisiones permanentes ordinarias, hay un mandato de dictaminar en 30 días y solo es posible prorrogarlo una vez por otro periodo adicional. Estos proyectos están llegando a finalizar su segundo periodo y entonces deben dictaminarse. Si se someten a votación en estos momentos, es predecible que van a recibir lo que se denomina en la Asamblea Legislativa dictamen negativo de mayoría. No tienen en este momento votos suficientes las propuestas de gobierno en proyectos relativos al aumento de la carga fiscal para generar dictámenes afirmativos de mayoría. Estando doña Albina en la Asamblea Legislativa y estando en la presidencia de la Asamblea Legislativa, hicimos un cambio en el reglamento que todavía está vigente. ¿A dónde van los dictámenes negativos de mayoría? A la cola. ¿A dónde van los dictámenes afirmativos unánimes? Al inicio de la lista. Entonces, dictaminar negativamente las propuestas del gobierno es una señal negativa. No es que se cae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que se produce una señal negativa y que el gobierno tratará de evitar, ¿verdad? Sí, es importante decirle a nuestra audiencia, sí es importante para el contexto de la campaña política. Lo que hay con el Fondo Monetario Internacional son metas. El país decide cómo llegar a ellas. Es decir, yo tengo flexibilidad para decirle al fondo, mire, este centro de las casas de lujo ya no me va a dar 10, me va a dar 5. Pero los 5 que faltan, yo se los repongo, voy a hacer un recorte aquí o voy a ajustar aquí
y llego a los 10. Esa dinámica es una dinámica que en un parlamento multipartidista tiene que haber, tiene que existir. Es decir, los gobiernos, y no voy a hablar de la administración Alvarado Quesada, los 5 administraciones, y aquí está una señora que fue ministra de la presidencia en la primera administración multipartidista. Las reglas son otras, ya uno no se puede aferrar a unas posiciones, tiene que ser más flexible, más tolerante, más integrador. Ya no tengo aquellos márgenes de que si tengo 29 votos, me juego algunos desgastes y apruebo finalmente la ley. ¿La ley? ¿Cuál ley? La que yo quiero. En el mundo multipartidista, y lo hemos visto, cómo se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, con un acuerdo de básicamente 4 bancadas, que fueron Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional. Ese acuerdo incluso hizo divisiones dentro de bloques parlamentarios. En ese acuerdo, recordemos que entre la decisión de darle trámite rápido al fortalecimiento de las finanzas públicas y el primer debate, la fracción de Restauración Nacional se dividió, producto de discusiones internas de visiones distintas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que está claro que el gobierno sabe, y aquí hay otro elemento que yo sé que no gusta a Casa Presidencial, colectividad, sabe que no la tiene fácil fuera de la bancada, pero tampoco la tiene fácil adentro, Randall. Tampoco es cierto que para algunos proyectos que él se comprometió, que él le propuso al fondo, cuenta con los 10 legisladores de la bancada del Partido Acción Ciudadana. Entonces él también inteligentemente hace un movimiento político, distrae la atención, llama la atención, señala liberación, porque también eso evita que le escrutemos que piensa don Welber de un aumento de impuestos en ciertos rubros. Hoy diputado de la bancada de gobierno y hoy candidato del Partido Acción Ciudadana. Ya escuchamos voces de respaldo muy calificadas al discurso del señor presidente de la República, como la del legislador Víctor Morales Mora, a un apoyo a ese movimiento político. Este es el ajedrez propio del multipartidismo. Y yo sí quiero decir que yo sé que estos temas no son tal vez agradables al oído de la audiencia, pero inciden con el día a día nuestro. Inciden cuando uno va a pagar la mensualidad en la tasa de interés. Incide cuando va a cambiar un dólar en colones o al revés. Vean por dónde está el dólar y no ha pasado nada. Simplemente la atención propia que la época está determinando. Y este asunto del fondo, que como bien lo explica, son etapas. ¿Cómo van etapas? Sí. Aprobar el préstamo, hay un desembolso. Ahora que aprobemos empleo público, ustedes verán otro desembolso. Aquí se está trabajando para el tercero y cuarto, no para el segundo desembolso. Sí, indudablemente, don Alex, tal vez no es que no sea agradable, pero sí es complejo de entender, ¿verdad? La mayoría de la gente a mí me llama la atención, dice, qué tontera está haciendo este gobierno. Y cuando yo converso con don Alex, que le lleva el día a día a la asamblea, resulta que llevan el ajedrez perfecto ahí, en Casa Presidencial. Entonces ya no se ve esa tontera como una tontera. Pero además, la figura de la presidencia legislativa me parece que tiene una fundamental importancia, particularmente en esta que es doña Silvia Hernández, que es una diputada de oposición, pero además sabe muchísimo de economía, se ha comprometido fuertemente con la agenda económica y es una mujer muy firme. Doña Rina, ¿qué herramientas de diálogo y apaciguar tiene la presidencia legislativa? Ella las tiene todas porque es una persona muy preparada, es una persona conciliadora, sin embargo, está recibiendo ataques casi que personales por ser una figura cercana
a un candidato que, como bien dice don Alex, en este momento va encabezando la preferencia de votos. Entonces ya empiezan a atacarla o a revelársele, precisamente por lo que comentamos antes, de que ya está prevaleciendo ahí el ambiente político electoral. Esto lo podemos comparar con un poco lo que le está pasando a ella con la decisión que tomó Carolina Hidalgo de oponerse ahora al proyecto de empleo público, cuando siempre lo había venido impulsando y apoyando, ¿verdad? Es cuando ya la política electoral interfiere demasiado en la Asamblea Legislativa. Pero doña Silvia tiene todas las capacidades para lograr llevar a buen puerto los proyectos que tiene pendientes. Ella lo puede hacer. Además, doña Ervina, yo no sé si la voy a llevar a camisa de 11 varas, pero bueno, lo voy a hacer con confianza, porque usted de fijo se la juega fácil ahí. Yo tengo la impresión y la percepción de que Casa Presidencial ya no solo tiró la toalla respecto, en algunos casos, de sus intereses, sino también al próximo gobierno. Digo, para nadie es un secreto que buena parte del gobierno salió para apoyar a Carolina Hidalgo, y Carolina Hidalgo perdió, y me parece que sin hacerlo evidente, porque no puede por un tema constitucional, si el Poder Ejecutivo tenía la intención de, si Carolina Hidalgo ganaba, podía el PAC ganar. Y creo que ellos tienen la impresión de que don Welmer Ramos no es cercano al gobierno y tampoco va a ganar las elecciones. No lo digo yo, lo he consultado con fuentes de Casa Presidencial. Esa es la impresión que me da. O sea, que el PAC además sabe que no va a ser gobierno la próxima vez. Hay un punto importante, Randall. En política parece mentira, pero las lealtades cuentan, y cuentan mucho. Y recuerde que don Welmer Ramos se le salió del canasto al presidente al inicio. Sí, tiene razón. Entonces, ahí puede haber un juego, aparte de que el gobierno ha usado la táctica de la distracción al pueblo con otros temas cuando están pasando cosas importantes. Entonces, yo pienso que por ahí puede venir un poco de la verdad que me la cobro, vos no apoyaste al gobierno y yo no tengo por qué hacer lo propio para que el partido gane, ¿verdad? Acordémonos que al presidente le cayó la presidencia del cielo. Él tal vez ni la quería en ese momento, ni la esperaba, la asumió con responsabilidad, ha enfrentado temas importantes, pero siento que la batería se le está acabando. Sí, la cosa es si le dura de aquí a mayo del otro año. El otro elemento importante que me pareció de lo que usted nos dijo son los ataques a Silvia Hernández. Si diera la casualidad de que doña Silvia se fuera anunciada como una de las vicepresidencias de esta semana de José María Figueres, todavía la pondría más en el blanco de ataque, doña Ervina. Por supuesto, lo va a tener muy duro, pero yo creo que ella tiene la capacidad para hacerlo bien, porque ella tiene muy claro el panorama que le espera al futuro gobierno, no es que venga, ¿verdad? Y la verdad que a ningún partido que esté pretendiendo ganar las elecciones le sirve, como le dije antes, un país en cenizas. Aquí debería el presidente reunirse con los candidatos y decirles, bueno, ¿qué quieren recibir? ¿Lo vamos a hacer juntos? ¿Vamos a llevar a buen puerto este país? O de ahí, le demos anclas y ya, hasta aquí llego yo. Y figurar nada más en actos públicos, que no tiene muchos, de aquí al 8 de mayo a las 12 del día, pero eso sería una irresponsabilidad que yo considero que no ha tenido hasta el momento. Yo considero que él ha querido ser responsable, no ha sabido cómo, pero ha querido ser responsable. Don Alex, salud, porque lo vi tomando ahí café. Que viera cómo vean. Yo soy cafetero, pregúntele a doña Rina. Claro. Sí. Ojalá próximamente podamos hacer el programa aquí en cabina. Pero le iba a hacer la misma pregunta como si estuviéramos tomando café. ¿Usted no ve que hay un gobierno posconvención? O sea, como que el gobierno cambió después de la convención del PAC y ya uno los ve y le dicen a uno, vamos a perder. No, vamos a ver. Tal vez
no está fácil para el partido de gobierno, no ha sido fácil para ningún partido político lograr 3 periodos presidenciales consecutivos, nadie lo ha logrado, por lo menos de 1948 a la fecha, que llevo registro yo, pero no están descartados, del todo, y yo creo que... No, para nosotros no, Alex, pero lo que digo es que para ellos mismos, y lo digo porque lo he escuchado de gente de gobierno, la elección se perdió el día de la convención. Sí, yo creo que puede haber un grupo en el gobierno central, inclusive en Casa Presidencial, que perdió el entusiasmo por las elecciones de febrero. No obstante, cuando uno escruta los estudios de opinión, uno ve a un partido, Acción Ciudadana, más sólido hoy que hace 4 años, más orgánico. Yo no estoy diciendo que para febrero va a tener más electores a favor. No, hay más personas hoy que manifiestan simpatía por el Partido Acción Ciudadana que hace 4 años. Y para mí ese es un dato relevante. Ahora, lamentablemente nuestro sistema de partidos políticos es de enanos, ¿verdad? Es de organizaciones políticas con muy baja simpatía. Estamos viviendo en el 2021, según a septiembre de 2021, es uno de los meses en donde se registra menos simpatía de los costarricenses a los partidos políticos. A todos, sin excepción. Es decir, es mucha la gente que dice no simpatizo con ningún partido político, que es distinta a la pregunta por quién va a votar en febrero. Entonces los partidos políticos tienen baja simpatía, sin embargo el PAC, a pesar de que todos son pequeñitos, es un poquito más grande que hace 4 años en cuanto a las personas que dicen yo soy del Partido Acción Ciudadana. Para mí ese es un dato relevante y para mí eso está claro que lo están explotando en el comando de campaña del Partido Acción Ciudadana y de don Welber Ramos, y vean que don Welber va a venir con un discurso ideológico bastante marcado por la regulación, y eso va a ser interpretado por un discurso de centro izquierda. Y lo hace con mucha convicción, con mucho entusiasmo. No tenga ninguna duda nuestra audiencia que va a lanzar una cruzada por regular los precios de los medicamentos en los próximos días. Y le va a pedir al Poder Ejecutivo que en la agenda de sesiones extraordinarias incluya el proyecto de ley para regular los medicamentos. Ya él tiene en su haber, fue un gran impulsor de la regulación de los techos de las tarjetas de crédito. Fue un gran impulsor de gobierno de la regulación a los techos de las comisiones de los datáfonos, del cobro por tarjeta electrónica. Entonces, don Randall, es que este ajedrez apenas empieza desde cara al 6 de octubre. Ahora bien, el gobierno no se va a quedar ausente de la dinámica. No puede y no debe, pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Si hay una legisladora que se ha caracterizado por dedicar la mayor cantidad de su tiempo a la situación de las finanzas públicas de Costa Rica, es la actual presidenta de la Asamblea Legislativa. Es al tema que más tiempo le ha dedicado. Así que doña Yanina, como señora ministra de la Presidencia, tiene eso a su haber, tiene ese instrumento. Doña Silvia nunca se va a negar a dialogar sobre cómo avanzar en el equilibrio de las finanzas públicas. Y Liberación Nacional tiene ahí una figura para darle calma al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que doña Silvia, si no aparece en la nómina de vicepresidentas del Partido Liberación Nacional, siempre ocupará un cargo muy relevante como presidenta del Congreso
y como parte de la campaña del Partido Liberación Nacional, por lo que representa ella frente a los organismos internacionales en este momento. Ella es un estandarte del Partido Liberación Nacional, tal vez el más protagónico en el tema de estabilización, de equilibrar las finanzas públicas costarricenses. Sí, pero bueno, ahí Sergio González dice en Facebook, me llama mucho la atención lo sesgado de las afirmaciones del director del programa, rayan sus persecuciones y afirmaciones negativas. Sergio, yo soy un periodista profesional y lo que significa que no puedo decir nada si no tengo fuentes. Y cuando cité lo de Casa Presidencial, de que ellos dicen ya perdimos, sí, me lo han dicho, ¿qué voy a hacer? Hay ya 2 o 3 personas de Casa Presidencial que me han dicho, ya perdimos la elección. El problema no es que yo lo cuente, el problema es que ellos lo piensen. Pero bueno, 1:00 p.m. con 14 minutos. A mí a ver, hay una historia, don Alex, yo no sé si usted la ha oído alguna vez, que es muy graciosa, de Alonso Solís, el exfutbolista, el mariachi, sin alusiones personales, doña Ruina. El mariachi Solís, que dice que una vez Medford estaba de entrenador y él hizo un tiro horrible, pero horrible, hizo el tiro, entonces que Medford le dijo, Alonso, ¿qué estás haciendo? Y ahí la bola se desvió y entró al marco y dice, no, qué golazo. Bueno, a veces nosotros creemos, y aquí en el tema del ajedrez, que el gobierno está haciendo un tiro horrible. Pero al final del día uno termina diciendo, no, mira, qué golazo. Le parece que a veces esa es la impresión desde afuera, pero que ellos tienen una bastante avanzada lectura política de lo que pasa en Costa Rica, don Alex. Sí, bueno, vamos a ver, siguiendo la analogía. Sí. ¿Verdad? El Partido de Acción Ciudadana, hay que reconocerle a las figuras políticas del Partido de Acción Ciudadana que tienen una magnífica reacción de cortísimo plazo. ¿Verdad? Eso que acaba de escribir usted, el tiro parecía que iba para la gradería, sí, pero por alguna razón se coló en el ángulo. Antes de que entre la bola, por decirlo de esta forma, usted oirá al Partido de Acción Ciudadana. ¿Vio qué jugada hicimos? Entonces estaba planeado. Aunque al inicio luciera como una pifia. El Partido de Acción Ciudadana, y esto lo voy a decir con hechos claros, es quien mejor ha reaccionado una vez pasa la primera ronda. De eso no hay duda para nadie. En las últimas 2 elecciones, tanto don Luis Guillermo como don Carlos han hecho movimientos de cortísimo plazo correctos para concretar sus triunfos en la segunda ronda. Y esa capacidad la sigue teniendo el Partido de Acción Ciudadana, y esa capacidad todavía está en funcionarios del Poder Ejecutivo. Yo por eso, uno puede coincidir o no con algunas posiciones del Poder Ejecutivo, y así pasa con todos los costarricenses. Pero yo no puedo dejar de señalar que, no sé si la palabra es correcta, algún científico político me la va a arreglar. Tiene un excelente reflejo político. Los reflejos políticos del Partido de Acción Ciudadana son admirables, son buenos, son de admirar, porque han sabido salir de coyunturas críticas, complejas, con una facilidad envidiable. Cuando otros partidos políticos, cuando hemos ejercido el gobierno, no hemos salido con tan facilidad. Hemos salido muy desgastados de ciertos eventos mediáticos y políticos. En cambio, vea usted hoy cómo se ha administrado bien el tema CONAVI. Hay que reconocer que lo han ido llevando a un estado en que ni siquiera está en este momento el cuestionamiento de trasladar recursos a los programas del CONAVI, sin que todavía, por lo menos, conozcamos públicamente que CONAVI tiene propósito de enmienda, que ha hecho ajustes, que tiene nuevos estándares para garantizar
que no puedan haber conductas impropias. El otro tema, pero bueno, ese me llama la atención a mí. Un aporte ahí, Randall. Sí, doña Ruina, por favor. Me parece a mí importante tal vez sumarle a lo que dice Alex dos cosas. Yo quisiera ver una fracción del PAC haciendo equipo con el presidente, aunque electoralmente anden por otro lado, pero son gobierno, ¿verdad? Y entonces eso le hace falta al presidente tener. Y por otro lado, el presidente tiene que actuar más proactivamente y no solo reactivamente. Y esto me lleva a que cada vez que pasa algo serio o algún escándalo, entonces contrarrestan la noticia con una emergencia o con otro tema que le quita peso al que estaba haciendo ruido. Estratégicamente en ese punto ellos han sido muy hábiles. Y vea que no han tenido un ministerio de comunicación fuerte, no, pero tal vez está dedicado a estrategia. Claro. ¿Y cómo ve usted el Ministerio de la Presidencia? Yo no lo veo. Ah, bueno, sí. La cosa, sí, tiene razón. La pregunta es si ve el Ministerio de la Presidencia. No lo veo. O sea, yo quisiera verlo más activo en la Asamblea Legislativa, tratando de sacar adelante los proyectos, más activo con la comunicación, no solo con los medios, porque el Ministerio de Presidencia tiene que tener una gran comunicación con los medios. Es el pararrayos del presidente, y sin embargo aquí todos los golpes se los lleva el presidente. Sí, pero podría ser, don Alex, esto que nos dice doña Rina, por el diseño estratégico que tiene el Poder Ejecutivo, porque no recuerdo que haya pasado, tal vez mi memoria es muy corta en esto, pero no recuerdo que haya pasado en esta administración que sea el ministro de la Presidencia el que se lleve los leñazos, siempre es el presidente. Tal vez. Así es, pero también ha sido una estrategia de algunas etapas de los gobiernos del Partido Acción Ciudadana. Vean que el tema más polémico de este gobierno, que fue aprobar en diciembre, 6 meses después de haber asumido diciembre del 2018, muy corto plazo, el plan fiscal. ¿Quién se desgastó más en ese plan fiscal? Uh-huh. Don Rodolfo Liberación. Y Pisa. Bueno, y don Rodolfo Pisa. Ajá, está bien. ¿Verdad? Entonces vea que depende el tema, depende el momento. Ahora no hay ninguna duda. Vea usted lo que acaba de ocurrir. Veamos el contexto, los hechos. La señora presidenta de la Asamblea Legislativa, en su discurso de conmemoración del bicentenario, le ofrece una oficina en la presidencia de la Asamblea Legislativa a tiempo completo a la señora ministra de la Presidencia. Uh-huh. Esa afirmación política, esa posición política del primer poder de la República, ¿quién la responde? No la responde ni el ministro de Información, no la responde la ministra de la Presidencia, la responde el presidente de la República. Eso no es una cosa, eso no es un asunto casual. Eso es un asunto debidamente reflexionado. Ahí hay una decisión del más alto nivel político de no exponer a su ministra de la Presidencia. No estamos acostumbrados a eso. No es lo que estamos acostumbrados. Uno siempre espera, según nos han enseñado los politólogos, a que el último que se expone es el rey. Hay algunos que dicen que la máxima es: el rey nunca se equivoca. Se equivocan los de segundos de ahora. El PAC ha roto con eso. No solo este presidente, también recordémonos las defensas a ultranza sobre ciertas posiciones del expresidente Solís Rivera. El PAC en esto se mueve distinto a lo que estamos acostumbrados en otros gobiernos. Y todos estos comportamientos, incluido don Alex,
están influidos por el ambiente electoral que ya arrancó. Sin duda, sin duda. El señor presidente de la República también está preocupado por sus números de aprobación y va a aprovechar la campaña política para tratar de restituir su nivel de apoyo, tanto a la figura del presidente como a la administración. Doña Ervina, ¿a usted cómo le suena esto? Porque realmente yo creo que todos en general, independientemente del color político, estamos muy preocupados por el país, pero es innegable, usted decía, ojalá que pese al contexto, digamos, sean oposición responsable, doña Ervina, pero es innegable que influye mucho, y no solo influye mucho, sino que es la brújula sobre la que se mueve todo. Claro, están todas esas interferencias. Sin embargo, yo pienso que el legislador responsable y patriota debería de trabajar, como lo ha venido haciendo, tratando de que el país salga adelante y hacer su campaña política en los espacios que existen, en asamblea, ¿verdad? Ahí perfectamente lo pueden hacer. No hay, digamos, yo puedo ir y votar un proyecto y después me puedo ir a la barra de prensa y hablar barbaridades del gobierno, si quiero, pero ya cumplí con lo que tenía que votar. Porque lo que importa es el voto. Exactamente. Esa es la cabeza fría que hay que tener. Esa es la madurez política a la que hay que llegar. ¿Usted hubiera aceptado una oficina en la Asamblea, siendo ministra de la Presidencia? Yo le quiero contar que cuando yo fui ministra de la Presidencia, yo llegaba y pedía permiso a la Comisión de Hacendario. Estábamos viendo la ley de contingencia fiscal y me iba con el ministro de Hacienda, con don Jorge Walter Bolaños, y ahí veíamos las mociones y le sugeríamos respetuosamente, sin meternos en el Poder Legislativo, pero con sugerencias les demostrábamos cómo esas mociones perjudicaban al país y cómo sí podían ayudar. Digamos, yo estoy viendo ahora lo del Marchamos. Ok, si todo el mundo todos estamos muy bravos con cómo se deterioraron las carreteras, todo lo que pasó con el CONAVI. Entonces, ok, rebajemos el Marchamos. Muy bien, eso políticamente en este momento es llevarse 5 estrellitas, si se logra, pero ¿qué repercusiones va a tener eso? ¿Cómo vamos a sustituir esos ingresos? ¿Vamos a hacer un hueco más grande fiscal? ¿Cuánto es lo que se va a rebajar? Yo me acuerdo que la vez pasada se hizo mucha alaraca y al final eran 5,000 pesos lo que se había rebajado en cada persona. Entonces, que pongan los números y que no engañen al pueblo diciéndole que viene una rebaja del Marchamos sin demostrarle cuánto es lo que se le va a bajar en realidad. Sí, lo que pasa es que a mí realmente lo que me preocupa es esa balanza, digamos, entre responsabilidad e interés electoral. Hace algunos meses, hace como un año, entrevisté a don Elian Villegas, el ministro de Hacienda, y lo voy a decir aunque le caiga mal a un montón de gente, a mí realmente no me parece que el aguinaldo esté exento de renta. O sea, así como no me parece que el salario escolar esté exento de renta, porque es una renta, el aguinaldo es otra renta, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté que si a él le parecía que debería estar exonerado, y me dijo que no. Y después le pregunté, don Elian, ¿y usted impulsará eso? ¿Impulsará que se eche atrás la exención del aguinaldo? Y me dijo, Randall, yo no pasaré a la historia como el ministro de Hacienda que grabó el aguinaldo. Entonces yo decía, qué contradictorio, porque sí está de acuerdo con eso, pero el cálculo es jamás, porque no voy a pasar a la historia así. Uno podría discutirle eso y decir, ¿por qué no pasa como el responsable que eliminó la exención? Pero lo que temo, doña Ervina, es que en cada decisión que tomemos, esa relación tirante entre cuántos votos gano y cuánta responsabilidad tengo, doña Ervina. Eso es lo más difícil en los meses que vienen, y en eso el presidente tiene que trabajar muy fuerte, la ministra de la Presidencia tiene que trabajar muy fuerte, y su equipo de gobierno, pero es que aquí uno no ve el equipo de gobierno. Sí, es como ver a la Cele jugando a veces. Esa es una preocupación fuerte, don Alex, pero además yo tiendo a pensar muy poco positivo de que siempre en esa tirantez gana
la popularidad, no pasar a la historia como el ministro que grabó el aguinaldo. Así es, don Randall, y bueno, y me gusta como lo plantea y me gusta que la audiencia lo escuche como es. El factor de la opinión pública, el factor de cómo luzco yo en el momento y qué dirán de mí a futuro, son realidades que están insertas en el día a día de los funcionarios públicos y de la política costarricense. ¿No es típico de estadistas? No es típico de estadistas. Los estadistas normalmente anteponen a cualquier cosa su proyecto, su causa. Sin embargo, hay muchos funcionarios que ponderan este tipo de acciones, ¿verdad? El país dio un gran paso en materia tributaria, y los índices, vean que esta economía no ha despegado y ya los índices de ingreso fiscal son satisfactorios, ¿verdad? Este país, el día que crezca por encima del 5%, van a ver los resultados de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el ingreso tributario. Son muy altos, ¿verdad? Yo creo que todas las proyecciones sobre el impacto del ajuste fiscal se quedan cortas. En julio tuvimos superávit, ¿verdad? Sí. Y va a haber una caída importante, por dicha en materia de finanzas públicas. Ahora que sí, y ahí sí yo creo que doña Silvia nos va no va a mediar su cálculo político electoral, sino su compromiso con las finanzas públicas. De los proyectos que hay en la mesa, para mí el más relevante es la transformación del impuesto a la renta. Y ese impuesto a la renta, si se sabe explicar y si se sabe negociar adecuadamente, no necesariamente implica un aumento de la carga fiscal, especialmente de la clase media. Pasar a una renta global, tanto de personas físicas como jurídicas, debería ser un buen negocio para los que estamos en la formalidad, para los asalariados. Pero yo siento que cada vez que mandan un texto a la Asamblea Legislativa, la comunicación es pésima, la forma de explicarlo es inadecuada. Usted no puede ilusionar a los asalariados de 850,000 colones o menos diciéndoles que se van a ver afectados por el impuesto a la renta. Esa es la forma incorrecta de presentarlo. Al contrario, hay que ir a explicarle a los asalariados que somos los que estamos contribuyendo más con la transformación del IVA, que la renta global no es para nosotros, debería ser beneficiosa para nosotros y debería invitar a contribuir un poco más, como ya lo estamos haciendo los asalariados, a otros sectores de la economía que además ya tienen por sí mejores y mayores ingresos. Esa es la lógica de la renta global. Yo no entiendo cómo no han hecho aliados a la planilla pública y privada de la renta global. Si esos deberían ser nosotros los asalariados, deberíamos clamar por la renta global porque es más justa. Y eso no se extraña. Yo tengo esperanzas de que el país termine de modernizar su estructura tributaria, que al modernizarla la haga más justa, mucho más justa, y que en esto, doña Silvia, que la he escuchado, lo digo porque la he escuchado opinar sobre el tema de renta global y me parece que tiene muy claro cuál debe ser el objetivo. Y ahí sí daríamos un paso importante. Yo inclusive invito a los políticos a que reflexionen. Aprobar renta global debería significar disminuir algunas tasas de los impuestos de utilidades y de impuesto al salario, y además deberíamos derogar un montón de impuestos que son más caros su administración que lo que producen. Y yo creo que ahí deberíamos conectar con una muy buena mayoría y que deberíamos hacerle el camino más liviano
a los partidos políticos para que no se sientan como señalados por la historia porque aumentaron las cargas fiscales de los pobres o que le pusieron impuesto al aguinaldo. Hay que tratar de hacer un esfuerzo como país de que esto es un asunto de justicia, de que sea una estructura tributaria más justa, de conformidad a las posibilidades que tenemos nosotros, todos los costarricenses, de aportar a la hacienda pública. Bueno, que incluso pase por dejar de castigar la generación de empleo, ¿verdad? Digamos, una de las cosas en las que todos estamos de acuerdo y todo el mundo lo dice es que las cargas sociales en Costa Rica son altísimas, no per se por lo que se paga por la caja, sino que a través de las cargas sociales usted financia otro montón de instituciones que usted podría financiar, y es lo que la OCDE nos ha dicho 1000 veces, financielo de otro lado, de impuestos progresivos, páselo al presupuesto nacional, pero deje de castigar a la gente que genera empleo. Estoy tan entretenido que se me olvidó hacer la pausa. Permítanme ir a la pausa comercial. Regresamos con los últimos 4 minutos de programa. Yo les cuento que yo siempre en Matices le pido al invitado que escoja la canción de cierre, así es que ustedes que negociaron tanto hace años en asamblea podrán negociar la canción sin problema. Es la 1:35. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. 1:00 con 39 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy analizando el momento legislativo con el pleito del presidente de la República con la fracción de Liberación Nacional. Nos quedan 5 minutos de programa. Don Alex, en 2 minutos y medio, para vivirlos con doña Reina, ¿usted cree que esto le genere buenos réditos al Poder Ejecutivo? Me parece que tiene espacio para que el movimiento táctico político le resulte, le da espacio para sentarse con su fracción parlamentaria, le da un margen, tiene esta ventana de la ley marco de empleo público. Estamos a días de conocer las nóminas completas ya de los partidos políticos. Eso también le permite al equipo del Poder Ejecutivo ver con qué contactos puede contar, qué figuras puede sumar. Las vicepresidencias de la Unidad Social Cristiana, las vicepresidencias de Liberación Nacional, ya tiene claro cuál es la nómina de Restauración, tiene claro cuál es la nómina de Nueva República. Faltan, digamos, esos dos partidos de constituir sus nóminas presidenciales, la Unidad y Liberación. Así que yo creo que cuando un presidente de la República genera un comentario como este, sabe que va a ser polémico, sabe que va a despertar las pasiones, y lo hizo. Entonces su propósito se logró. El propósito del presidente de mover las ramas del árbol para que las frutas cayeran, lo consiguió. Así que desde el punto de vista de movimiento táctico, le funcionó. Liberación le reaccionó, Liberación lo cuestionó, y eso es lo que él andaba buscando. Y él, en esa polémica, fue el centro de la atención. Claro, como mañana todo el mundo va a hablar de la diputación de don Rodrigo Arias, confirmada del Partido Liberación Nacional, será el primer lugar por San José. Y ahí veremos algunos nombres, como don Rodrigo Arias, doña Alicia Fournier. Está pendiente la candidata a diputada de Alajuela, que es un tema que se las trae fuertemente dentro de Liberación Nacional. Doña Ruina, ¿usted cree que los diputados hagan caso a este llamado, incluso que usted ha hecho hoy, de afrontar con responsabilidad y el Poder Ejecutivo con madurez estos últimos meses de gobierno, por lo menos los que restan de este año, para intentar sacar al país todavía más adelante, doña Ruina? Yo espero que el presidente pueda, usando la metáfora de don Alex, que el presidente pueda recoger todos esos frutos que hizo caer
y construir con ellos un buen país, ¿verdad? Que de verdad logre sacar un buen producto positivo y logre aunar esfuerzos, volver a reconciliarse con la Asamblea Legislativa, sacar adelante empleo público y que no se le desbanden por posiciones político-electorales y no se le caiga eso que ya da por seguro. Eso es muy importante. Yo, como costarricense y persona que he estado en puestos tratando de que el país salga lo mejor posible adelante, no siempre se logra, pero yo les pido a los costarricenses y sobre todo a los que están en posiciones de decisión que asuman su responsabilidad, que se voten los proyectos responsablemente y después, si quieren, que se peleen por medio de la prensa, por medio de la radio, lo que sea, pero que voten a conciencia por lo que le conviene al país. Sí, yo escuchándolos hoy, yo creo que en algún momento saldrá la responsabilidad de la que habla doña Rina en diputados y en Poder Ejecutivo, y escuchando a don Alex, creo que sí le saldrá la jugada esa de Alonso Solís diciendo, ¿qué está haciendo? Ah, no, qué golazo. Vamos a ver, Ojalá. ¿Qué pasa? Doña Rina. Ojalá que así sea por el bien de Costa Rica. Ojalá por el bien de Costa Rica, efectivamente, creo que todos estamos de acuerdo. Ahora estaba revisando los números de recaudación fiscal. Costa Rica es el cuarto país de las Américas que aumentó más la recaudación fiscal, un 36% en IVA. Eso es un dato impresionante, realmente, que cuando usted lo conjuga con el recorte en gasto, pues es indudablemente un buen resultado fiscal. Es la 1:44, nos vamos. Don Alex cedió a doña Rina la escogencia de la canción y doña Rina escogió la Patriótica Nacional. ¿Por qué la Patriótica Nacional no, la Patriótica Costarricense? ¿Por qué la Patriótica, doña Rina? Precisamente porque estoy invocando a ese costarricense para que todos trabajemos por nuestro país y sobre todo a los que están en posiciones de mando. Es la 1:45. Don Alex, muchas gracias. Con todo gusto, don Randall, y un gran privilegio haber compartido con la señora Rina Contreras. Doña Rina, muchas gracias, un placer volverla a ver. Gracias, Randall, igualmente, y feliz de ver a Alex. Bueno, ustedes son dos personas que, como dije al principio, aprecio mucho. Gracias, doña Rina, el aprecio es mutuo. Y es tripartito, diría yo. 1:40. Así es. La Patriótica Costarricense despide matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Así es que hasta luego y feliz lunes.